que hemos invitado en esta mesa. Estamos entonces en el bloque de las que son. Yo me siento súper agradecida con cada una de ellas. Ahora voy a pasar a presentarlas, porque cuando soñamos estos foros, soñamos con ellas, con que fueran ellas las que estuvieran sentadas exactamente en esta mesa. Y la verdad, todas dijeron desde el inicio sí, aceptaron nuestra invitación. Así que estamos súper agradecidas con cada una de ellas. Voy a pasar a presentarlas y a continuación iniciaremos entonces con las preguntas del diálogo que tenemos para esta mesa. Les contaba en un inicio que pensábamos en la mesa abordar al menos dos asuntos. Primero, el legado de las pioneras, de cada una de las pioneras, de las áreas científicas a las que representan, las científicas actuales, pero también abordar con ellas un tema que desafortunadamente sigue siendo muy contemporáneo y es las condiciones de inequidad para participar en la ciencia. No es un asunto al que tuvieran que enfrentarse solo las pioneras, todavía seguimos manteniendo muchas de esas condiciones y queremos conversar con ellas en relación a ese asunto, a ver cuánto se ha avanzado y cuáles son, digamos, los nudos críticos del asunto. Bueno, empiezo por allá, estamos muy lejos. Nayasa Warren es investigadora para el Centro de Investigaciones Educativas, CIEDU, y también es investigadora en pedagogía para el Museo del Canal Interoceánico de Panamá. Su trabajo se enfoca en la investigación educativa y en el desarrollo de experiencias de aprendizaje inclusivas e innovadoras en el aula, el museo y en línea. Es vicepresidenta de la Sociedad de Amigos del Museo Afroantillano de Panamá y de la Asociación de Museos del Caribe. A Nayasa la hemos invitado para que nos hablara de la pionera Felicia Santiso. Gracias, Nayasa, por aceptar esta invitación. A continuación se encuentra la doctora Nidia Sandoval. Ella es doctora en microbiología y genética molecular en por la Universidad de Salamanca, en España, con maestría en enfermedades parasitarias tropicales de la Universidad de Valencia. Es licenciada en biología por la Universidad de Panamá, profesora titular del Departamento de Microbiología y Parasitología de la Universidad de Panamá y tiene una experiencia docente de más de 25 años. Es la coordinadora del programa de maestría en ciencias parasitológicas en la Universidad de Panamá, financiada por la Senasit. A Nidia la hemos invitado para que nos hable de Blanca Calvo, la pionera Blanca Calvo. A continuación tenemos a la doctora Isabel Lloyd. Ella es médico especialista en obstetricia y ginecología, egresada de la Universidad de Panamá, miembro activo de la Sociedad Panameña de Obstetricia y Ginecología desde el año 2007. Es ginecóloga obstetra asignada a la sala de partos del Hospital Santo Tomás y es presidente actualmente de la Sociedad Panameña de Obstetricia y Ginecología para el periodo 2021-2023. La hemos invitado a la doctora Isabel para que nos hable de la pionera Lidia Sogandares. Gracias también, muchísimas gracias también a la doctora Sandra López Vergés. La hemos invitado para hablar de la primera viróloga, la pionera en virología en ITCUT de Rodaniche. Sandra salió a estudiar a Francia a los 18 años y allí cursó una licenciatura de biología bioquímica, una maestría y un doctorado en microbiología con especialidad en virología básica. Después se fue a San Francisco, en California, para realizar un postdoctorado en inmunología de enfermedades virales. Regresa a Panamá al Instituto Conmemorativo Gorgas en el año 2012, donde trabaja como investigadora en virología y biotecnología. Ha obtenido varios reconocimientos y premios como el UNESCO L'Oréal Internacional para jóvenes mujeres en la ciencia y además de la investigación y la docencia participa en actividades de mujeres y equidad en la ciencia, diplomacia científica y comunicación en las ciencias. Gracias, Sandra, por estar aquí. Y finalmente, la doctora Katy Osorio Ugarte, a quien la hemos invitado para hablar de nuestra pionera arquitecta Rosa Palacio. Katy es doctora en Estudios de Patrimonio Mundial por la Universidad de Tsukuba, máster en Conservación de Bienes Culturales con especialización en edificios y distritos por la Universidad de Tokio de las Artes y arquitecta egresada de la Universidad de Panamá.
Se ha desempeñado en la conservación y gestión del patrimonio cultural e histórico desde el ámbito público, especialmente en el patrimonio mundial panameño. Participó en la redacción de la Ley General de Cultura de Panamá y reglamentaciones derivadas, así como en la creación del Ministerio de Cultura de Panamá. Ya les había dicho, una mesa redonda de lujo, yo creo. Bueno, como les decía, la primera pregunta que yo quería hacerles a cada una de ustedes es que puedan realizar como un balance o una valoración de los aportes de las pioneras científicas sobre las cuales les hemos invitado a hablar. Ellas han recibido la biografía que escribimos en el marco del proyecto. Esas biografías serán publicadas en un libro que esperamos salga a la luz dentro de más o menos un mes y estará disponible para todos y todas. Haremos una distribución general y gratuita, pero ellas han tenido ya la oportunidad de leer estas biografías de las cuales les proponemos que hablen. Empezamos por ahí. Nayasa, ¿te parece si nos puedes comentar un poco sobre los aportes de Felicia Santiso como una pionera en la educación? Ok, ¿me escuchan bien? Bueno, sí, la verdad es que les agradezco tanto por compartirnos esta biografía. Felicia Santiso es una mujer que nace en 1893 y ya para 1900, creo que fue 1916, ella se gradúa de la Escuela Normal de Institutoras como maestra de primaria. Esa experiencia en esa escuela no es la más fácil. De hecho, se describe que se cree que parte de la dificultad que sufrió durante esa experiencia se podía deber a racismo, pero nunca hay detalles específicos, pero es algo que se considera porque en su momento había muy pocas otras mujeres afrodescendientes dentro de esta escuela. Su formación, ¿verdad? Cuando la culmina, ella regresa a la ciudad de Colón, que debía iniciar con eso. Felicia es de Colón y vive entre Portobelo y Colón. Y cuando ya se gradúa y comienza a ejercer como maestra, lo hace en la ciudad de Colón y pensamos en ese contexto que yo creo que muy bien describió otra de las presentadoras, en donde, bueno, había una crisis de vivienda, ¿verdad? Y esa crisis se traduce en muchos otros problemas en el área, así que había mucha necesidad. Así que su trabajo, muy enfocado en la lectoescritura, lo combina también con varias innovaciones que voy a mencionar. Pero antes de eso, sí quiero mencionar uno de los aportes más importantes de Felicia Santiso. Ella, a través de los años, su experiencia como docente, desarrolla un método y lo llaman método natural de lectoescritura por combinaciones, y es dirigida. Esto es muy particular y la verdad que creo que lo tuve que leer un par de veces para entender lo profundo que es esto. Era dirigida a niños y adultos. Eso primero uno lo lee y piensa, ok, para niños que están aprendiendo y los adultos que tal vez lo van a enseñar, pero no, va mucho más allá. Felicia tenía un sentido muy profundo hacia su comunidad, hacia la situación que estaba viviendo Colón. Así que desarrolla una metodología para aprender a leer y escribir que de veras toma en consideración las necesidades de sus estudiantes y sus realidades, ¿verdad? Sin entrar en demasiado detalle técnico, porque tampoco es mi especialidad, la lectoescritura, pero sí es súper interesante que desde 1930, cuando se desenvolvía Felicia Santiso, existía este debate sobre cuál es la mejor manera de aprender a leer, ¿verdad? Hoy en día se habla de método global o método, bueno, entonces se llamaba analítico sintético. Y la diferencia, para resumir, es prácticamente en uno, se enfoca mucho en la fonética y cómo aprendemos las letras, las vocales, los sonidos de las letras, las sílabas, luego una palabra y luego más allá. La innovación que hace Felicia en su método que desarrolla
es que le agrega un paso más allá. Ella comienza a partir de este método analítico sintético y dice, ok, vamos a ir un poco más allá y enfatizar también la importancia de entender el sonido de la misma, el nombre de la misma letra, ¿verdad? Así que en vez de hablar de P, se habla de P. En vez de hablar de M, se habla de M, ¿verdad? Porque cuando combinamos esas consonantes con esas vocales, comienza a significar un poquito más. Y entonces ella también se dio cuenta, observando muy detenidamente a sus estudiantes, que ellos mismos podían jugar con esos sonidos y crear sus propias palabras. Y a través de eso, aprendían no a través de la repetición y la memoria, sino haciendo sentido de esos sonidos, ¿verdad? A medida que iban aprendiendo entonces nuestras palabras. No voy a ser más técnica porque la verdad es que, pero de veras es interesante. Y un datito más sobre eso. Inicios de este mes se acaba de publicar en el New York Times un artículo sobre ese mismo debate de cómo se aprende mejor a leer, que prácticamente era la misma conversación que se tenía en los años 30, y cuidado que antes, pero Santiso comentaba sobre lo que le llamamos el método global, donde no es tanto mirando cada pedazo de cada palabra versus el método analítico sintético. Y hoy en día, la persona, de hecho, de Columbia University, la persona que era una de las proponentes más importantes del método global, donde también muy resumido, es como si asumimos que los niños naturalmente aprenden a leer las letras, vamos a darle los libros para que ellos escojan lo que quieren leer, detractó y dijo, no, vamos a echar para atrás, esta no es la mejor manera de hacer eso, y hay una pelea andando ahora mismo sobre eso, y es muy bueno leer sobre Santiso, su innovación en su método, que también viene inspirado obviamente de personas como Dewey y Montessori, que trabajaban esto, que aprovechaban este tema de observar verdaderamente a los niños y ver cómo ellos se apropian de lo que están aprendiendo para crear ese conocimiento nuevo. Otro detalle importante de Santiso en esta enseñanza de lectoescritura es que ella incorporó la música, los sonidos musicales, la polifonía, esa idea de combinar sonidos que conforman palabras, ¿verdad? Ella trabajó eso muchísimo y en Panamá nunca se le reconoció. Sin embargo, en Cuba, creo que fue en los 50, recibe un premio, es el premio de Diploma de Honor de Pedagogía. Y de hecho, en Cuba se aplica el método de Felicia Santiso en la campaña de alfabetización. Eso es gigantesco, es demasiado importante, y que no sepamos todo sobre eso. Es triste. Ahora, gracias a estas iniciativas, sí. No puedo dejar por fuera también en las innovaciones que hacía Felicia por atender a su comunidad de Colón. Ella crea bancos de ropa, comedores, club de padres de familia. Si se fijan, el patrón aquí es darse cuenta que uno no solo aprende y ya, uno tiene que tener todo un contexto para poder funcionar y aprender. Y ella, además de su trabajo profesional académico, se dedica a esta parte social porque se da cuenta que nadie va a aprender si no puede comer, vestirse, tener todas las otras cosas que también son necesarias y que hoy ya son muy comunes para nosotros ver. Hay muchas otras cosas que siento que se me quedan por fuera, pero no quiero tomar todo el tiempo, así paso la palabra. Muchísimas gracias, Nayasa. Definitivamente, Felicia es una pionera de la educación. ¿No funciona? Ah, ok. Vamos a cambiar este micrófono que parece que no está funcionando muy bien. Así que os paso este y yo utilizo entonces este. Uy. Bueno, decía que Felicia es definitivamente una pionera de la educación y es interesante porque cuando decíamos al inicio que las pioneras, muchas de las pioneras tuvieron que estudiar magisterio, tuvieron que ser maestras porque era el único destino que tenían si querían realizar estudios superiores. Lo interesante de Felicia
es que es maestra, pero que además después se dedica científicamente a la educación. Muy pocas de las que fueron maestras se dedicaron científicamente a eso, pero Felicia fue una de ellas. Así que, bueno, muchísimas gracias. Listo. Bueno, vamos a pasar entonces ahora con la doctora Nadia Sandoval, que nos va a hablar entonces de la microbiología y de la pionera Blanca Calvo. Adelante. Ahora sí. Bueno, a mí es realmente un placer poder compartir con ustedes algunas actividades, algunas experiencias vividas con la doctora Blanca Calvo. La doctora Blanca Calvo nace en los años 40 y desde muy temprana edad fue influenciada a dirigir su vida hacia la ciencia, hacia el desarrollo de las ciencias, especialmente leyendo lo que ustedes nos compartieron en la bibliografía, especialmente por su padre, el doctor Manuel Calvo. La doctora Calvo se especializó especialmente en bioquímica. Inicialmente su interés era bioquímica, pero durante el proceder de la vida, durante el caminar de su vida, se dedicó a estudiar a los microbios. Me encantó la frase en la que ella dice: yo voy a estudiar aquello que se puede ver solamente al microscopio, con lentes de inmersión, con lentes de mayor magnificación. Esa fue su pasión. En los años de que pensamos ahora, bueno, diríamos, oye, esto es irracional. La vida está compuesta de diferentes elementos y dentro de ellos los microbios, evidentemente. La lucha de la doctora Calvo fue muy difícil, muy dura. Ella necesitó ir a hacer su PhD para que le reconocieran su titularidad como docente en la Universidad de Panamá. Y solamente con esta titularidad se abrieron puertas, gracias al empuje de la doctora Calvo, para crear la carrera en biología con diversas orientaciones. Y dentro de esas orientaciones, la microbiología y parasitología. En los años 80, también la doctora Calvo desarrolló múltiples investigaciones. Dentro de esas investigaciones sobresale el aislamiento de cepas de bacterias, de algunas bacterias que fijaban nitrógeno. Con la fijación del nitrógeno se lograba una mayor productividad. Ella se dedicó especialmente a ver qué pasaba con la fijación del nitrógeno en leguminosas como el guandú y triplicó la productividad del guandú, según nos describe su más cercano colaborador, el profesor Humberto Cornejo. Triplicó la productividad del guandú, aparte de que era una bacteria aislada en Panamá que también era fácilmente inoculada en otras plantas con el mismo resultado. Bueno, la mentalidad siempre activa de la doctora Calvo en los años 90 se dedicó entonces a investigar acerca de los bifeniles policlorinados, compuestos altamente recalcitrantes en la naturaleza, difícil que pudieran ser biodegradados. Entonces ella trabajó durante muchos años buscando también bacterias que se dedicaran a esa labor. Ella, gracias a estas investigaciones, logró múltiples publicaciones científicas y reconocimientos y utilidades de estas investigaciones a nivel mundial. Estamos hablando desde América, desde África, a Europa y a diferentes partes del mundo. Esto a nivel investigativo, pero no queda ahí. Ella también trabajó a nivel académico, fuertemente trabajó a nivel académico, cuando ella impulsó primero, como hemos señalado, la creación de la carrera. Su primer éxito en colaboración con otros doctores que vieron todo su potencial. Luego también fundó el laboratorio de investigación, el AMEXA, Laboratorio de Estudios en Microbiología Experimental y Aplicada. Este
Este laboratorio aún al día de hoy se mantiene activo, muy activo, y ha generado también muchas investigaciones que han apoyado también a la docencia. Un punto también muy importante, en los años de 2014 de la doctora Calvo, ella no paraba, nunca paraba. Entonces, en estos tiempos, la doctora Calvo creó la maestría en microbiología ambiental. 2014. La maestría en microbiología ambiental a la fecha, al día de hoy, ya tiene 6 promociones. Las últimas 2 ya han sido financiadas por Senacid y han creado investigaciones y han trabajado con investigaciones de punta. La doctora Calvo, bueno, en el 2017 se jubiló, pero dejó sembrada una buena semilla. Dentro de esta semilla, el profesor Humberto Cornejo, evidentemente, como hemos mencionado, trabajando en las investigaciones con Rhizobium, al doctor Alex Martínez, que es coordinador de esta maestría y que está impulsando esta maestría fuertemente con miras a que, gracias a la semilla implantada por la doctora Calvo en todos nosotros, con miras a un futuro más prometedor, crear un doctorado en microbiología en Panamá. ¿Por qué no? Claro que sí. Y es este impulso que nos dio, esta semilla que nos sembró a nivel personal, que todos nosotros, está el profesor Humberto Cornejo, Alex Martínez, el profesor Fermín Mejía y mi persona, que somos semillas que ella ha sembrado, que hemos logrado impulsar el departamento de microbiología. Realmente, vuelvo y repito, para mí es un honor increíble estar aquí representando a la profesora Calvo. Me siento realmente feliz y de verla aquí mucho más. Entonces, considero que la doctora Calvo es merecedora de este homenaje y de muchos más por todo lo que le ha dado al mundo de las ciencias y especialmente al mundo de la microbiología. Sí, muchísimas gracias. La doctora Lidia es una mujer brillante que tuvo la oportunidad de que las puertas se le fueran abriendo. Súper inteligente porque de manera secuencial, a medida que ella iba avanzando y creciendo y terminando una etapa en su educación, se le ofertaba una beca para salir a estudiar afuera. Y no siendo negativa, sino siendo positiva. Yo estoy segura que esa familia estaba ahí para apoyarla. Cuando le ofrecieron la beca para salir a estudiar fuera de Panamá después de graduarse con honores en el instituto, ella dijo sí, me voy, y se fue. En Estados Unidos estudia en el Santa Teresa, termina allí y consigue otra beca. Y dice, pues sí, me voy de nuevo. Se fue a estudiar medicina, que era lo que quería hacer desde pequeña. Hace su internado en Pensilvania, en la universidad, donde básicamente era como si fuera un materno infantil. Entonces se dedica a lo que es ginecología y obstetricia y toca algo de pediatría. De allí ella regresa a Panamá. Cuando regresa a Panamá, pues siendo como es, un poquito difícil, no la dejan hacer el internado todavía. Entonces a ella le toca esperar y participar como profesora formando enfermeras y también participando, dando otras clases en otros lugares, porque la Universidad de Panamá todavía no estaba, la Facultad de Medicina no estaba funcionando. Entonces, pasan 2 años y ella puede empezar a hacer su internado en el Hospital Santo Tomás. Empieza el internado, le dan la oportunidad de trabajar con otros colegas en el área de ginecología y obstetricia y junto con estos colegas, el 7 de noviembre de 1947, son 7 que se reúnen en la casa del doctor Laverne y se organizan y deciden fundar la Sociedad Panameña de Obstetricia y Ginecología. Ella es la primera mujer médica en Panamá, es la primera mujer médica en Centroamérica y es parte de los fundadores de la Sociedad Panameña de Obstetricia y Ginecología, que es la primera sociedad organizada de médicos en Panamá y en Centroamérica.
y aún en algunos lugares de Latinoamérica no somos los primeros como sociedad, pero estamos ahí de los primeritos en la lista. Entonces, un grupo de colegas y amigos, estoy segura que eran muy amigos, se organizaron y fundaron la Sociedad Panameña de Obstetricia y Ginecología. O sea que no es solamente en el tema de atender y asistir a la población que la doctora Lidia está comprometida, sino también en la formación de los futuros ginecólogos y obstetras del país. Avanza en el tiempo, se abre la Universidad de Panamá, crean la Facultad de Medicina y el doctor Laverne se logra obtener como catedrático de ginecología y obstetricia. Ella es parte de su equipo. Ella imparte educación allí también. Para 1965, nuevamente, junto con el doctor Laverne y otros médicos, ginecólogos, obstetras y demás personas, crean APLAFA. ¿Por qué? Porque ella creía y estaba segura de que si nosotros educamos a la población en lo que es educación sexual, íbamos a lograr disminuir el número de adolescentes embarazadas, íbamos a lograr que las mujeres pudieran hacer lo que ella hizo en su momento. Porque no solamente fue pionera en la ginecología y obstetricia, fue pionera de lo que son derechos sexuales y reproductivos. Una mujer que a principios del siglo decidió que ella realmente no se quería casar. Ella decidió también que no quería tener hijos. Y es un tema que aún hoy en día toca explicárselo a adolescentes o a mujeres adultas, que yo les digo, el hecho de que tú no te cases no te va a hacer menos mujer, o el hecho de que no tengas hijos tampoco te va a hacer menos mujer. Nosotras seguimos siendo mujeres si tenemos hijos, si tenemos esposo o si no tenemos esposo. Tú vales mucho. Cuando tú decidas, si tú te quieres casar, pues tomas ese paso. Si se casa y me dicen, doctora, ¿y cuándo yo puedo tener hijos? Pues cuando tú quieras. Ay, doctora, no sea así. Le digo, pues sí. Tú eliges cuándo te sientes preparada para tenerlos, pero no me vengas a los 40 o 45 que vas a tener hijos ahora, porque te van a salir muy caros. Te voy a tener que mandar con el infertólogo. Entonces son temas que la doctora Lidia obviamente no veía en esa época. Ella veía era lo contrario. Mujeres jóvenes que estaban casadas, que en aquella época todavía no teníamos métodos de planificación familiar adecuados porque utilizaban una cantidad de cosas absurdas hoy en día, si lo leemos, y ella se preocupaba porque ella veía que esa mujer estaba cansada, gastada, agobiada, venía con un séptimo, un octavo hijo, embarazada, y se hacía muy difícil la planificación. Entonces ella se preocupaba por la población y ella decía, bueno, si no tenemos algo efectivo con qué planificar, excepto la cirugía, porque ella consideraba que la esterilización quirúrgica en una mujer con muchos hijos era una urgencia. Y es un tema que todavía hoy en día lo vemos así en los diferentes hospitales de la República. Entonces ella dijo, bueno, si todavía no tenemos métodos anticonceptivos que sean efectivos, solamente tenemos esterilización, entonces vamos a tratar de educar. Y fue por eso una de las cosas que la hizo abocarse a la fundación de APLAFA. Lastimosamente la perdimos joven, considero yo, porque tenía murió en el 71 y ella había nacido en el 8, entonces era una mujer que todavía estaba joven, podía producir mucho. Pero nos dejó un legado maravilloso. Todavía en la Facultad de Medicina, cuando nos daban la materia de ontología médica e historia de la medicina, no las mencionaban. No sé si ahora en el pensum curricular de ahora todavía en alguna materia por ahí la mencionan, pero es un nombre que no se puede quedar callado. De los 49 presidentes que hemos tenido en la Sociedad Panameña de Obstetricia y Ginecología, 5 han sido mujeres. Ella fue nuestra primera mujer presidente, fue presidente también del Colegio Médico. Entonces hizo muchísimas cosas y hay que recordarla no solamente por la buena mujer profesional que era, sino por todo lo que hizo por la sociedad y por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en Panamá. Muchísimas gracias. Realizamos aportes específicos que tienen que ver muchas veces con las necesidades y problemáticas de las propias mujeres, así que qué bueno que lo planteara. Te paso la voz, Sandra, para que nos hables de Enid Cook de Rodaniche, la primera viróloga.
Bueno, gracias a todos, gracias por estar aquí, por la invitación. Yo voy a tratar de ser bastante corta, pero creo que con Enid lo más interesante es dividir sus aportes en dos grupos. Enid Cook, en verdad, nació en Estados Unidos, es americana, es afrodescendiente, viene de una familia acomodada, de profesionales, tiene una abuela muy especial porque es una abuela que estuvo en todos los movimientos de derecho de los negros en un momento, en los años, o sea, en un momento donde realmente existe de cierta manera el apartheid en Estados Unidos, en los estados del sur. Entonces ya tiene un ejemplo de mujer fuerte, de mujer que se defiende sus derechos, que defiende los derechos de su comunidad, y en esa defensa también comienza un poquito el feminismo. Entonces, en sus estudios, ella comienza, o sea, ella tiene metas muy fuertes, donde su familia siempre la apoya, y cada vez que se le ponen retos, y se le pusieron retos enormes, porque tenía sus retos como mujer y sus retos del racismo que existe todavía en Estados Unidos, que todavía escuchamos las discusiones. Y entonces ella quiere entrar a la universidad, tiene un nombre bien enredado, no sé cómo se pronuncia. Pero esta universidad es una universidad especial de mujeres. Entonces, cuando las mujeres no tenían derecho de hacer estudios universitarios, se crearon universidades específicas donde se podían, o sea, las pocas mujeres que tenían acceso a la educación podían seguir sus estudios. ¿Okay? De estas, muchos en verdad no siempre van a poder ejercer. Muchas van a quedar siendo maestras, profesoras, las que tienen suerte, sino muchas en verdad van a estudiar para poder encontrar una pareja de alto nivel, pero no van a poder ejercer las profesiones que han hecho. Este no es el caso de Enid. Ella quiere entrar a esta universidad, pero sin embargo la universidad no la quiere aceptar por ser afrodescendiente. Y las excusas que saca la universidad son excusas totalmente racistas, que eso va a incomodar a las otras personas, de tener una mujer negra con ellas, etcétera, etcétera. Entonces, ella busca el apoyo de un tío y también pues abogados que comienzan a utilizar la ley y comienzan a demostrarle a la universidad que cómo es posible que se hayan peleado por los derechos de las mujeres, demostrando que no hay diferencia de sexo, ¿okay? Que todos tenemos acceso a la educación y los mismos derechos, y que no se den cuenta que están haciendo exactamente lo mismo por diferencias raciales. Entonces, los argumentos son tan fuertes que la universidad acepta que ella se puede inscribir porque sus notas son excelentes, o sea que no podían decir nada académicamente. Aceptan que ella pueda entrar, pero sí piden que por favor no duerma en los dormitorios universitarios. Entonces ella se gradúa y por supuesto se gana sus premios de química, de bioquímica y rompe todos los récords. Ella va y entonces va a estudiar. En este caso ya va más hacia la microbiología. Ella está muy interesada por los virus, que en esa época en verdad es algo bastante novedoso. Y ahí entonces conoce a su esposo, que es panameño, que es el doctor Rodaniche. Ellos regresan a Panamá y en verdad el hecho de moverse a Panamá le abre a la doctora Enid mucho el campo. Ella va a crecer científicamente aquí y va a aportarle mucho a Panamá. Y ella va a hacer los aportes en pues, dos campos específicos. En campos realmente de la investigación. Ella va a trabajar en el Instituto Conmemorativo Gorgas. En ese momento ella ya es nacionalizada panameña y es reconocida como panameña y se incluye en el Gorgas como una de las primeras doctoras panameñas en investigación, justo antes que el doctor Pedro Galindo y el doctor Eustorgio Méndez. Entonces realmente este es el primer grupo de panameños que puede entrar al Gorgas, porque si no se olvidan, pues en el Gorgas era americano y solo los grandes investigadores eran de Estados Unidos. Entonces, ahí ella es la primera directora del Instituto de Salud Pública de Panamá. Ahí ella va y participa mucho con el Ministerio de Salud para todo lo que es salud pública y vigilancia. Va a trabajar con varios virus, bueno,
los virus de la encefalitis equina de San Luis, o sea, la fiebre amarilla, o sea, varios virus de la familia arbovirus, que son los virus que se transmiten por mosquito, pero ella no se va a cerrar solo a eso, ella también trabajó sobre el brote de polio en los años 50, o sea que ella siempre hace investigación de avanzada para la época, al mismo tiempo que con gran impacto en salud pública. Y de manera interesante porque realmente pues hay pocas personas, ella también va a trabajar en parasitología y en bacteriología. O sea, ella no se va a cerrar a un solo grupo, como ahora pues somos un poquito más divididos, más especializados. Entonces en esa época realmente ella se interesa a todos los patógenos que tengan un impacto en salud pública. Ahí entonces ella fortalece todo el departamento de virología donde trabajo ahora en el Instituto Gorgas. O sea que para nosotros realmente en el Gorgas ella es crucial porque ella fortalece la investigación en virología. Históricamente los dos pilares más fuertes del Gorgas son la virología y la parasitología. Ella fortalece ambos. Ella está en el grupo de los primeros investigadores panameños que demuestran que los panameños tienen un nivel pues igual de investigación que sus colegas americanos. Ellos forman doctores de Perú y de Estados Unidos, todos los especialistas de medicina tropical de la época, y todavía se reconoce a la doctora Enid cuando vamos a los congresos internacionales en la Sociedad Americana de Medicina Tropical. Entonces, esa es la parte muy importante. Al mismo tiempo, ella hace algunas investigaciones con su esposo, que va a estar en el Hospital Santo Tomás. O sea que ellos siempre van a tratar de unir la medicina clínica que aporta él con la medicina de investigación que aporta ella. Y también va a ir a la Universidad de Panamá. Va a ser entonces una de las primeras profesoras en la Facultad de Medicina. Y ahí también va a desarrollar entonces toda esta área de microbiología médica. Entonces, realmente es bastante importante y el impacto que tiene en Panamá pues ha sido grande en esta área que, si nos damos cuenta, cuando unimos los diferentes partes de la microbiología, vamos a decir más microbiología médica y una parte muy importante de la microbiología general o microbiología aplicada, realmente, y esa es la parte muy interesante aquí, las dificultades que tuvo la doctora Calvo, la microbiología es una de las áreas más fuertes de Panamá y una de las áreas más reconocidas a nivel internacional. O sea que realmente es gracias a todas estas pioneras que trabajaron en este campo y le abrieron el campo pues no solo a nosotros las mujeres, pero también pues a todos los panameños en general. Lo último que quería decir, y bueno, sí de cierta manera es una lástima que todos estos reconocimientos se hicieron después de que la doctora haya fallecido. Esta universidad que se le peleó tanto para que ella no pudiera entrar y no pudiera estudiar allá, pues tiene todo un edificio a su nombre, que es un edificio que acoge mujeres independientemente de su raza, independientemente del nivel socioeconómico, que tengan la capacidad académica para que puedan estudiar en la universidad. O sea que realmente la universidad, después de tantas dificultades, pues reconoció su legado. Y de la misma manera, pues aquí está el premio de la doctora Enid de Rodaniche para las investigadoras que tengan entonces un gran impacto en investigación y en investigación de la salud, y pues que el año pasado obtuvo la doctora Mayrín, que también está en el Instituto Gorgas. Así que sí se le ha hecho varios reconocimientos a la doctora, pero desgraciadamente un poco póstume, pero es importante por lo menos para nosotros en Panamá y la familia. Y bueno, yo espero que en el Gorgas también tengamos en algún momento, Campus Gorgas, si existe, un edificio con la doctora Enid de Rodaniche. Gracias, Sandra. Gracias por ese resumen. Rosa Palacio fue la primera arquitecta de Panamá. Ella tuvo algunas condiciones que la ayudaron a poder tomar ese rol, porque ella nace en Ancón, en lo que en su momento era la zona del canal, con lo cual ya tenía, digamos, un privilegio al poder acceder a la educación en la zona del canal a través pues, de la secundaria de Balboa, y también a los diferentes grupos que los estudiantes pues, tenían oportunidad de participar. Entonces, al participar en el anuario y al participar a través pues, de los diversos escritos que ella produjo allí, y si vemos el reflejo de su propio hermano, que ganó premios por cuentos, había ya en la familia una habilidad de comunicarse, una habilidad de participar en grupos y de también ver por temas comunitarios. Rosa Palacios emigra con su familia
a los Estados Unidos, donde realiza sus estudios de arquitectura. Inclusive en este momento de su vida, ella tiene acceso a un excelente programa de estudios, ejerce en los Estados Unidos y finalmente regresa a Panamá. A regresar a Panamá, y me refiero un poco a la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos, que estaba en una etapa todavía, digamos, embrionaria, donde ya estaba en la segunda fase que culminaría con la creación de la Ley 15 de 1959 y la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos, con lo cual también ella tiene una vena gremialista, con la cual a través luego de su participación como editora de la revista Ingeniería y Arquitectura, también hay un fundamento en la comunicación y en la docencia a través de la comunicación de estos hallazgos científicos, sobre todo en el área de la arquitectura y del urbanismo. Y ahí me permito regresar un poco sobre lo que he venido explicando, porque Rosa Palacios, al tener esta transición de dos mundos entre residir en la zona del Canal, en un ambiente de ciudad jardín fundamentalmente controlado, donde inclusive vivir en la zona del Canal tenía un límite y todas las actividades estaban, digamos, con alguna manera de que todo tenía que estar en orden versus lo que estaba sucediendo en la ciudad de Panamá, donde el crecimiento urbano era desordenado, donde tenemos los movimientos inquilinarios del 25 y del 33, donde tenemos las condiciones sanitarias por las cuales al coronel Gorgas se le otorgó pues que todo lo que él publicara y todo lo que él indicara que tenía que ver con la sanidad de las ciudades de Panamá y Colón, el país tenía que ponerlo en su gaceta oficial y ejecutarlo, ni siquiera dar alguna modificación. Y todo esto tenía que ver con regulaciones sanitarias y de vivienda también. Entonces, cuando Rosa Palacios regresa a Panamá, ella entra a la firma Villanueva y Tejera. Y como arquitecta joven, su primer trabajo en colaboración con la firma es el Hotel Colombia, que es el hotel donde está el restaurante Casablanca en la Plaza Bolívar, que es un edificio pues, que cambia un poco el ambiente de la plaza. Pero sus siguientes trabajos se refieren al ámbito público, cuando ella ingresa al Banco de Urbanismo y Rehabilitación, que es el BUR, y allí desarrolla un trabajo fundamentalmente hacia la vivienda social. Ya con las ideas del streamline, el racionalismo, el art déco, ella desarrolla proyectos de vivienda social como es el edificio PC, como son las 4 potencias en la ciudad de Colón, como es la urbanización de Vista Hermosa y Juan Díaz número 2, donde se desarrolla el concepto de la ciudad satélite, con lo cual cada una de estas urbanizaciones tenía servicios básicos que podían suplir a los habitantes, pero que también cuando ya se hacía más compleja la necesidad, debían recurrir a la ciudad de Panamá. Pero dotar a estos pequeños centros como nodos de crecimiento, de servicios básicos, no solamente de habitación, que en la actualidad es uno de los problemas de las urbanizaciones que todavía vemos, que solo son, como dice la arquitectura Uribe, parkings de casas, pero no tienen servicios básicos. Entonces, ella se ocupó de todo esto, de ver la necesidad de regular el crecimiento de la ciudad de Panamá y de recomendar que hubiera oficinas de planificación, lo que podríamos decir ahora que se ejecuta a través del Viceministerio de Ordenamiento Territorial, que haga planes reguladores para las ciudades y los centros urbanos. Rosa Palacios se dedicó fuertemente a esto y a través de la revista de Ingeniería y Arquitectura, también todo lo que ella pudo aprender en diferentes congresos y en participaciones a nivel internacional, proyectarlo hacia Panamá, establecer recomendaciones y siempre empujar en ese sentido. Todas estas cosas tristemente quedan invisibilizadas. Y de alguna forma es muy representativo lo que ya pues aquí se ha mencionado, que uno de los trabajos de Rosa Palacios, que fue los 4 edificios en Colón, que eran las 4 potencias, habían sido declarados Monumento Histórico Nacional mediante la Ley 47 de 2002. Pero en un acto de incomprensión, esta ley ha sido modificada
se desprotegieron las 4 potencias y en menos de un mes fueron demolidas. Y también cabe la pregunta, ¿por qué no se reconoce la proyección de la primera arquitecta panameña en trabajos de vivienda social que aspiraban a dar una vivienda digna, y no solamente la vivienda, sino su entorno? Simplemente desaparecen. En la misma Sociedad de Ingenieros y Arquitectos, el nombre de Rosa Palacios se escucha, pero no hay tanta claridad en cuanto a el aporte específico que ella hizo en términos de la vivienda social y de la planificación de la ciudad, sobre todo desde el Banco de Urbanismo y Rehabilitación. Así que la figura de Rosa Palacios tiene todas estas características. Por un lado, tuvo una infancia privilegiada que le permitió vivir en un ambiente ordenado, saneado, muy regulado. Luego, al estudiar con el programa en la Universidad de Washington, donde recibe todo esto sobre las bellas artes, sobre la dignidad de los espacios y su concepción. Y cuando regresa a Panamá, aunque tuvo su primera experiencia desde el ámbito privado con un edificio que hoy pues, es uno de esos edificios característicos donde las personas se toman fotos en el casco. Dejó eso y se abocó a la vivienda social. Y se abocó también a la necesidad no solamente de que la vivienda fuera digna, sino también que fuera eficiente, y recomendar mediante los postulados de racionalismo que los espacios y los ambientes fueran maximizados de la manera más eficiente posible para que las personas tuvieran ambientes dignos donde habitar. Y todo esto aún se refleja en la actualidad. Así que, y también tomando en cuenta que como la primera arquitecta panameña entró en un espacio fundamentalmente habitado por hombres, donde estuvo de la mano con pioneros también de su generación, arquitectos muy reconocidos en la actualidad, como J. Bermúdez, como Méndez Guardia, como Pedro J. Sosa inclusive. Pero, ¿qué ocurre con Rosa Palacios? ¿Por qué ella no obtiene esos reconocimientos o tiene esta figura tan visible? Todas estas cosas también nos llaman a reflexionar en ese sentido. Así que, sobre todo como gremialista, que fue muy importante la labor que ella llevó adelante, dándole a la revista Ingeniería y Arquitectura una estructura adecuada y contenidos, y animando a los colegas a escribir para la revista. Todas estas cosas merecen ser reconocidas, por lo cual yo también agradezco, no solo como arquitecta propiamente yo también, sino dentro de todo este ámbito de reconocimiento de las pioneras, que a pesar de abrir campo y de tener una visión muy clara hacia beneficiar a la población desde su profesión, de alguna manera también van cayendo en el olvido. Así que este tipo de investigaciones es fundamental, no solamente para el reconocimiento de la pionera, sino también para impulsar a las mujeres jóvenes que estamos en busca de modelos. Y digo estamos porque siempre estamos en búsqueda de cuáles son esos patrones, esas trochas que están abiertas, cuáles hacen falta por abrir. Así que pues muchas gracias por esta oportunidad de visibilizar a Rosa Palacios. Y científicas. Todavía existen estas condiciones de inequidad, pero veíamos en el caso de las pioneras que ellas también se enfrentaron a estas condiciones. Estereotipos de género que marcaban las posibilidades de desarrollar una carrera científica o de estudiar determinadas carreras, la conciliación entre la vida personal y la vida familiar y la vida laboral y científica, la desproporcionada carga que soportan las mujeres de las tareas domésticas y de cuidados, pero también culturas y políticas androcéntricas en instituciones científicas y académicas. Todo eso lo encontramos todavía hoy, después de 100 años que Clara González se graduó como abogada, la primera abogada del país
todavía después de 100 años nos encontramos con estas condiciones, lo cual demuestra que hay muchos retos, que hemos avanzado tal vez poco y que hay algunos nudos que son difíciles de romper y de superar. Yo quería pedirles, para terminar esta mesa, voy a pedirles una ronda muy rápida para que hagan una valoración sobre estos avances, si es que lo son, y muy específicamente en sus áreas de conocimiento, ¿no? Empezamos por ti, Katy, y así lo hacemos al revés. Bueno, en cuanto a la situación actual en la ingeniería y en la arquitectura, que bueno, pues coloco a las dos. Si bien es cierto que ha aumentado considerablemente el número de mujeres interesadas en la arquitectura en particular, donde ya prácticamente la mayoría de los egresados son mujeres. De la misma forma, ya no es extraño llegar a una obra o a cualquier tipo pues, de interés constructivo o de planificación urbana y encontrar mujeres en el campo. Sin embargo, sí es necesario admitir que todos estos temas de tener que probarse a uno mismo o tener que demostrar 2 veces que uno puede realizar las actividades, ya sea de planificación, de cálculo de trabajo, de investigación, de poder elaborar nuevas normativas y de poder proveer avances en el campo, todavía es una doble probatoria. Eso está pues muy vivo y coleando en este momento. Así que dentro de todas las cosas con las que se pudo avanzar y que yo hallo que es parte del impacto que Rosa Palacio ha tenido desde la primera vez que uno escucha su nombre, ¿no? La primera arquitecta de Panamá, ¡wow! En un momento en el que el campo era de hombres. Y además trabajar con estos arquitectos jóvenes de una generación, que eran por lo menos 4, y que ellos reconocían su valor. Porque esta caída en la oscuridad o esta invisibilización. Entonces, todas esas cosas son temas que nos llaman a la reflexión y que no debe ser en ningún momento razón de descorazonarse, sino de tomar impulso, porque siempre habrá alguien que pueda orientar, que pueda apoyar y que pueda ser una mentora, porque también desde el punto de vista de la mujer estas cosas son necesarias y no se hacen solas, como ya aquí algunas de las pioneras nos han dicho. Si agarramos los grandes niveles de publicaciones, la cantidad de estudiantes, ahí es donde pues ya comenzamos cada vez a ser menos representadas, o a los niveles de tomadores de decisiones, donde pues en los institutos, muchos de ellos pues el director no es mujer. Algunos es por pasos realmente que se le puede obstaculizar a la persona y otros simplemente más bien por un momento más bien generacional, se podría decir. Que la posibilidad de que sean mujeres está muy cercano. Lo que sí, y bueno, esto ya es para la parte, no sé, experiencias personales, es que sí, como mujer se necesita demostrar mucho más lo que podemos hacer, sobre todo cuando al inicio, cuando uno es joven. Sí hay una diferencia grande realmente, o sea, por lo menos ya no tenemos, como vieron en las pioneras, que escoger si queremos tener hijos o no tener hijos, ¿ok? Sin embargo, sí tenemos que ser conscientes que si no tenemos una red de apoyo fuerte, si no tenemos o una familia que nos apoye o la capacidad económica de una gran ayuda, pues realmente se nos dificulta mucho con hijos. Y eso me di cuenta en mis pasantías. Por supuesto, hacer una pasantía y dejando a mis hijas aquí, psicológicamente fue 3000 veces más difícil que hacer una pasantía en un lugar donde no conozco, sin ningún link de alguien que dependa de mí. Cuando gané el UNESCO L'Oréal, éramos de todos los continentes, éramos 14, 3 por continentes, y solo 2 teníamos hijos. Y la única que vivía con sus hijos era yo. O sea, realmente eso es algo impresionante. Algo que nos dimos cuenta también con Gabriel,
No creo que sea correcto esa manera de clasificar, pero bueno, como es la manera que se usa actualmente. Cuando estábamos mirando las producciones de los investigadores, la alta producción de los investigadores, sobre todo investigadores SNI, uno va viendo que en el SNI al principio somos unos 30% y al final en distinguido somos 10% mujeres, o sea, no es nada. Y si agarramos las mujeres en distinguido o de las que más publican en Panamá, en el momento que yo miré, yo era la única con hijos. O sea que realmente, de cierta manera, tengo muchísima suerte de tener una red familiar extremadamente fuerte. Pero no es justo que si uno depende de sus condiciones personales para poder avanzar profesionalmente. Entonces, realmente en mi campo, o por lo menos en nuestro campo de la investigación, donde es muy competitivo, yo creo que la dificultad ya no es el estudio, ya no es el entrar, sino que es el continuar, y el continuar en un campo altamente competitivo, donde lo que te exigen son extremadamente muchas horas de trabajo, y que entonces eso es muy dificultoso con la parte familiar, sobre todo que por más que uno tenga una red familiar muy buena, pues sí, siempre hay que justificarse bastante, porque la visión sigue siendo que la mayoría de los cuidados debemos hacerlos nosotras y no una repartición realmente al 50%, o pues yo no mentiría que en mi caso a veces es más mi esposo que yo, porque cuando me voy de congreso pues le toca todo a él, pero eso es algo muy importante, porque mientras que no lo veamos como algo normal 50-50 y que cada pareja define cuál es su equilibrio en su vida personal, yo creo que entonces la parte de competitividad en ciencia es distinta. Y no voy a entrar en otras cosas, pero yo creo que, bueno, esas otras conversaciones que se están haciendo a nivel internacional. Tal vez ya también hay que cambiar la manera como hacemos ciencia, tal vez tiene que dejar de ser una ciencia competitiva, tiene que dejar de ser una ciencia clasista con clasificaciones de los investigadores y de las publicaciones, y tal vez debería ser una ciencia un poquito más colectiva, colaborativa, con realmente campos de avances básicos para alto conocimiento y campos con alto impacto en la población, porque realmente yo creo que ya todos deberíamos estar mirando seriamente los ODS y no como algo para cumplir en el papel. Entonces yo creo que ahí hay muchas conversaciones en todo lo que es qué define excelencia científica, qué define el campo abierto en las ciencias, y esas son conversaciones que, bueno, poco a poco estamos teniendo a nivel nacional e internacional, y yo creo que si se cambia la manera de evaluar la ciencia, tal vez se disminuye la inequidad de género y tal vez también logremos disminuir otras inequidades en la ciencia, ¿no? Como las equidades socioeconómicas. Entonces, bueno, son muchas cosas que yo creo que hemos avanzado y esa es la parte súper positiva, pero que nos queda bastante por recorrer, sobre todo que, bueno, yo creo que todos lo han visto, actualmente estamos en un momento de regresión total a nivel mundial, no solo en ciencias, pero todo lo que es derechos humanos y sobre todo derechos de las mujeres y derechos de las minorías. Entonces yo creo que ahí todos tenemos que estar altamente abiertos como científicos, cómo hacer en que o profesionales en general, cómo hacer en que nuestro día a día pues se pueda apoyar a una disminución de esas inequidades y cómo podemos a través de la ciencia justificar la educación sexual, la educación en salud, la igualdad hombres y mujeres, los derechos de los LGBT, etcétera, 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 y toda la parte de medio ambiente que, como puedo ver en las partes de urbanismo y todo lo demás, aquí hay muchísimas leyes, ninguna se aplica y ya me quedo aquí. Chao. Una especialidad médica, también tenemos un alto porcentaje en mujeres y pues sí culminan terminando y obteniendo su título en diferentes especialidades. La parte que yo creo que todavía nos hace falta un poquito es en el querer participar dentro de lo que es los gremios, ¿no? Porque como les dije, de 49 presidentes de la Sociedad Panameña de Obstetricia y Ginecología, solo hay 5 mujeres. Y con las otras especialidades médicas nos podemos ver que el porcentaje va a ser muchísimo más bajo. Ahora en la junta directiva de la SPOC tenemos casi un 50% de mujeres y hombres. Entonces, estamos siendo un poquito más equitativos. Pero a futuro, lo que queremos es que no solamente sean
presidentes varones, sino que sean también presidentes mujeres, porque siempre la mujer tiene una visión un poquito diferente. Y al final, la organización de las mujeres, yo sigo creyendo y seguiré creyendo que es muchísimo mejor, porque ¿cómo hacen para manejar casa, esposo, novio, novia, hijos, mascotas, que no nos podemos olvidar de las mascotas, y además de su trabajo? Entonces, es un tema de organización. Y tal vez en el momento en el que vamos avanzando, no sentimos que tenemos ese equilibrio, pero a medida que vamos organizándonos mejor, vemos que podemos ir haciendo más cosas. Entonces, es parte de lo que necesitamos que entiendan las generaciones que vienen, que podemos ser lo que queremos ser. Ya no es de que podré, no, dale. Busca familiares, amigos, mamá, papá. Siempre hay alguien que te va a dar la mano. Siempre hay alguien que cuando tú te sientas que crees que ya no puedes, te va a decir, tranquila, vamos a coger un aire y seguimos. Y otra frase que todavía me da vueltas, porque mi mamá era educadora, entonces son cosas que te repetía y te repetía y te repetía y todavía me dan vuelta a mí. Ella siempre decía, cuando vas a hacer algo, hazlo bien. Y lo otro, lo que quieras hacer el resto de tu vida, busca algo que te guste y te apasione, porque ya no va a ser trabajo, va a ser un placer ir a ejercer tu profesión, la que sea que elijas, todos los días de tu vida. Y yo sé que cada una de las personas que están aquí han optado por esa elección. Entonces, es algo que tenemos que tener en la mente. Lo que nos llena el corazón es lo que debemos hacer, porque lo vamos a hacer con pasión todos los días. Bueno, en el área de la microbiología, la doctora Sandra ya ha dado muy buenos aportes en este tema. Definitivamente las ciencias ha cambiado muchísimo desde la época de la doctora Blanca, que se tuvo que enfrentar a esas comisiones que le impedían lograr las metas de formar estudiantes en microbiología, de formar la carrera en microbiología. Al día de hoy, si bien es cierto, la educación científica es está principalmente llena de mujeres, hay un alto porcentaje de estudiantes del sexo femenino. Me entristece ver la situación que los tomadores de decisiones son los varones. Esta situación se mantiene al día de hoy. Bueno, en este sentido, siempre le digo a mis estudiantes, y en este momento aprovecho para decirles a ustedes, chicas, llenemos nuestras cabezas de conocimiento. Salgamos de nuestros temores. No crean la historia de que no vas a poder porque eres mujer. No vas a poder porque tienes familia. No vas a poder porque tienes hijos. Hay que armar su estrategia. Hay que establecer sus metas con la intención de lograr tus sueños. Entonces, sí, las ciencias han cambiado, gracias a Dios, y por ustedes puede cambiar mucho más. Que desde esta generación a las próximas ya haya una equidad en cuanto a los porcentajes de tomadores de decisiones, sean mujeres, sean hombres, pero más que todo, sean personas con conocimiento, que es lo más importante, que cada uno de nosotros debemos llenar nuestras cabezas. Mi aporte va a ser muy corto porque básicamente mis predecesoras lo han dicho todo. Esto va a ser un poquito diferente. Hay un tema con educación, ¿verdad? En educación el estereotipo justamente es que es puras mujeres. Hay muchos hombres también, pero es puras mujeres. Sin embargo, cuando entramos a investigación en educación, ahí cambia un poquito la cosa. Y con Felicia Santizo, que es el ejemplo que voy a usar para hablar sobre las barreras específicas, no es solo que es una mujer afrodescendiente, afrocolonial más específicamente, es colonense, estuvo rodeada de un círculo de mujeres fuertes, feministas. Ya declararte como feminista o asociada a feminista, ya eso también es algo, y además fue una figura central del Partido del Pueblo, lo cual la pone en el ámbito de comunista. Esas 4 áreas
convergen en ella, así que hay que tener una perspectiva más interseccional cuando pensamos en las barreras que ella vivió en ese entonces y las barreras que tenemos ahora. Entonces me voy al presente y digo, pienso en Felicia cuando estaba en la escuela y las dificultades que tuvo, y trato de pensar hoy en día qué tipo de dificultades tiene alguien como Felicia hoy en la escuela. Bueno, nuevamente, mirándolo como investigación y mirándolo como educación, vamos a mirar nada más unos datos rapiditos, no me voy a extender. Los estudios recientes que se han hecho desde el BID, el PNUD, CENADAP en Panamá sobre la mujer afropanameña nos dicen que a pesar de que, por lo menos mujeres que se autoidentifican como afrodescendientes, tienden a tener un nivel de educación muy alto, pero tienen también los niveles de desempleo más altos y ganan el ingreso más bajos significativamente, ¿verdad? También en un estudio, Vani está por aquí, ella sabe porque ella es una de las personas involucradas, quiero mencionar el estudio que han hablado sobre violencia contra la mujer afro. Hay demasiadas mujeres, por lo menos en la muestra encuestada, que todavía sienten que en el ámbito laboral tienen que hacer ajustes para poder encajar, ¿ok? No es 100% que estamos bien, estamos donde estamos, pero ¿cómo estamos, verdad? Y en las escuelas, siento mucho, todos los años se repite el fenómeno al inicio de la escuela. Niñas y niños afrodescendientes son excluidos de su educación por un tema de su cabello. Esto no puede ser. Así que barreras continúan. Y ahora, claro, en investigación, yo lo que diría, pensando más adelante, todas nosotras en las áreas que trabajemos, sea investigación en educación, en biología, en cualquiera de las otras áreas, lo que recomendaría, además de todas las recomendaciones que ya se han dado y no quiero repetir, es tener como un approach, un enfoque. Hay una palabra que se usa mucho ahora que es antirracista y voy a agregarle también antisexista. Y eso lo que quiere decir es que no seamos pasivos, no estamos tratando de evadir la discriminación, estamos proactivamente buscando cuando algo está mal, denunciándolo y creando espacios dentro de los trabajos donde eso sea fácil de denunciar, fácil de reportar, y así mejoramos las condiciones para todos los que nos necesiten. Creo que eso es lo que agregaría a lo que ya han dicho mis colegas también, y gracias nuevamente a todas por estar con nosotras y aportar tanto. Muchísimas gracias, Nayasa. Que se encuentran en la sala. Ajá, al menos a una. ¿Solo una persona? Al menos a una de las 24. ¿Usted? ¿Sí? Veo 3 manos. O sea, solo 4 manos que conocían al menos a una de las 24 previamente. No conocían a la primera médica, a la primera abogada, a la primera arquitecta. Ajá. ¿Cuántas conocían al menos a 2? ¿A 2? ¿A 2 de las 24? Usted. Muy bien. ¿Y 3? No, definitivamente eran muy desconocidas a pesar de todos sus aportes, así que me alegra muchísimo tener la certeza de que se van para casa conociendo estos nombres y vincular estos nombres con sus aportes científicos. Yo no sé si alguien quiere, del público, estudiantes que quieran compartirnos qué ha significado el evento de hoy, la revelación de hoy de todas estas pioneras para su propia carrera científica o para sus propios estudios. Si alguna de ustedes se animara, sería estupendo escucharlas. Motivador, ya que estoy en el proceso de especializarme, porque en las experiencias laborales que ya he tenido que sentir esa sensación de poderme dar a reconocer o a respetar con mis pares en los ámbitos por ser. Hace poco en un proyecto fui llamada la niña arqueóloga, a nadie más se le refirió de esa manera, y oír todo esto aquí hoy es como empoderante para ser reconocida como arqueóloga y no como niña o como mujer, sino como profesional, así que muchas gracias. Gracias, Raíssa. ¿Alguien más?
Buenos días a todos. Soy la hija sobrina de Miriam Doris Venegas. Para mí es un orgullo verla en esta premiación. Muy orgullosa de mi tía mamá, que en el transcurso de mi vida ha sido un pilar en mi educación. Hoy con orgullo, ya que estamos aquí todas presentes, soy la primera mujer inspectora en el área de hidrocarburos. Gracias. Estoy trabajando en una empresa que se llama Viking Marine Service. Es una empresa con sede en Emiratos Árabes. Todos los directivos de esta empresa son hindúes. Entonces ha sido un proceso fuerte para mí, ya que la cultura hindú es muy machista. Entonces ha sido muy complicado, como lo decían ahorita. Estoy nerviosa. Siempre me da susto hablar en público. Pero sigo adelante, sigo representando a las mujeres, más que todo en este ámbito de la ingeniería. Es fuerte porque muchos hombres están en este mundo liderando la parte de hidrocarburos, toda la parte de inspecciones de los barcos. Entonces, llegar a un barco, hacer una inspección, se aterran y me dicen: wow, la primera mujer que he visto a nivel del mundo. Incluso la empresa me dio una felicitación por ser la primera mujer a nivel mundial, que ellos tienen sucursales a nivel mundial, en ser la inspectora. Así que invito a los estudiantes a continuar y desarrollarse, a las mujeres, que todas somos capaces, independientemente que estemos jóvenes, ya hemos avanzado. Con todas las experiencias, mi tía es un orgullo también para mí. Muchas gracias. Mi nombre es Celinette, soy estudiante de biología. El día de hoy ha sido una gran experiencia, me llena de motivación, mucha alegría ver cómo esas mujeres afrontaron todos esos retos y aún así lucharon y son pioneras de la ciencia. Y me llena de orgullo que hayan podido desarrollar esto aquí en Panamá, ese sentido de patriotismo, y me llevo una bonita experiencia y grandes consejos de todas ustedes, de las que son. Gracias. Muy buenos días, mi nombre es Keila Barrigón. Estoy un poco nerviosa, ok. Yo soy de la comarca en Veraguanán. La verdad me siento muy feliz de estar aquí y creo que he aprendido mucho. Bueno, creo que esto, las exposiciones que dieron hoy, fue primero quisiera contarle que por ahora creo que soy la primera bióloga, estudiante de biología en Veraguanán. Y la verdad me siento muy orgullosa y bueno, pues quisiera que me den este espacio en quizás el día de mañana crear una fundación o una asociación de indígenas científicos aquí en Panamá, porque no hay, por lo que yo he visto, pues. Y la verdad, estos espacios ayudan a estudiantes y a todas las personas que me siguen a ampliar y llevar ese mensaje siempre. En los congresos que voy trato de aprender, adquirir experiencia y el día de mañana llevar estos conocimientos a mis comarcas y bueno, que animar a todos los estudiantes que vienen en camino a que sigan aprendiendo, que entren, que no es difícil, no es complicado, que sí se puede, que los indígenas sí podemos llegar y que sí podemos seguir triunfar. Y bueno, el día de mañana, la verdad me siento muy contenta de este espacio y que yo pueda aprender, pues más que nada, y que el día de mañana,
bueno, podamos como expandir estos conocimientos en diferentes áreas a nivel nacional o a nivel internacional. La verdad me siento muy orgullosa y muchísimas gracias. Créeme que he aprendido bastante. Estoy muy agradecida con todos. Muchas gracias. No sé si alguien de... En último año. Soy hija sobrina de la doctora Miriam Venegas, doctora Cocodrilo, y también estoy muy orgullosa de ella, de que la tengan tan bien reconocida. Y bueno, yo quería hacer una pregunta sobre la arquitecta Rosa Palacios. Me llamó mucho la atención y bueno, ella también influyó sobre la planificación, la zonificación y el catastro que actualmente se vive en Panamá. No tenemos datos específicos de la profundidad de la investigación que ella realizó para hacer las propuestas urbanísticas, pero definitivamente dentro del diseño de las urbanizaciones en las que ella participó, sí hubo una clasificación de los usos y las áreas económicas dentro de cada una de ellas. Así que en ese sentido sí se puede afirmar que dentro de la planificación del espacio de una urbanización y su relación con la ciudad de Panamá como lo que suple lo que a nivel de la urbanización en sí era solamente básico, sí hay una relación. Pero hacia el diseño de zonificaciones específicas, eso sí habría que profundizar un poco más. Gracias por la oportunidad y buenas tardes. Creo que de la lista que han presentado hoy hay mujeres con trayectorias, pero también con contextos muy distintos. Había mujeres muy privilegiadas que tenían la posibilidad de acercarse a la educación de más alta calidad y que incluso crecieron en ambientes que propiciaban esa actitud hacia el saber. Pero también hay un grupo de mujeres que si no hubieran sido por las becas y la posibilidad de estudiar no hubieran podido llegar y ser las pioneras que son, pues. Y hoy en día cuando vemos cada vez más discursos que niegan ese tipo de acciones afirmativas, que intentan corregir las deficiencias que existen allá afuera, creo que es importante volver a destacarlo, que sin oportunidades, sin efectivamente crear políticas públicas no solamente afirmativas, sino que intenten corregir esos desaciertos históricos que nos han perseguido desde antes de este siglo y con herencia colonial, no podemos seguir adelante. Entonces, creo que me encantaría escuchar la referencia o una reflexión de parte de ustedes que responda a eso, que señalen que los subsidios, que las becas, que todos los programas para paliar la pobreza solamente crean actitudes parasitarias y clientelistas. Cuando creo que estamos sentadas aquí, estamos siendo testigos de que esas acciones afirmativas pueden cambiar la vida, precisamente para quienes sin esas oportunidades jamás hubieran sido quienes fueron y jamás hubieran sido reconocidas en este contexto. Gracias. Muchas gracias, Juana. ¿Alguien de la mesa que quiera contestar a eso? Muchas gracias, Juana, por la pregunta. Yo quisiera aportar en ese sentido que precisamente la vivienda social es una forma de subsidio. Y la vivienda social lo que pretende, y de ahí la importancia de darle habitación, sino también de desarrollo mental y emocional sano. Entonces, la vivienda social bien diseñada tiende a eso. La vivienda social en el tiempo de Rosa Palacios tenía 60 metros cuadrados. Eso es lo que le venden a la clase media ahora. La vivienda social en la actualidad tiene 40 metros cuadrados. O sea, son situaciones en las cuales el espacio donde la persona reside tiene una incidencia directa en su salud emocional, en su estado mental, en qué espacio dentro de una vivienda de esas dimensiones un niño se puede sentar a estudiar.
donde hay privacidad, en los tamaños interiores de las habitaciones, que ya estamos a 2,50, bajando ya de 3 metros. Son espacios que comprimen el alma, entonces todas estas cosas generan violencia. Así que, por lo menos, y también tomo la oportunidad para mencionar, que eso no lo había dicho, que Rosa Palacio también fue miembro de la Sociedad Optimista. Así que ella también era feminista. Y dentro de todos estos aspectos, el trabajo desarrollado tiende a propiciar ese beneficio social. Por lo menos desde el punto de vista de la vivienda social como subsidio, ese subsidio es necesario, porque para que una familia pueda pagar un alquiler, digamos, de $50 en una solución social del gobierno, pero que esté bien diseñada. Ese era el costo que le habían puesto a los edificios nuevos ay, Dios mío, detrás del MOP donde está el Justarosemena, las viviendas que se desarrollaron ahí, esas son de $50 con el banco hipotecario. Pero a veces eso tampoco es suficiente. Sin embargo, es necesario, no es un desperdicio, es una inversión social. Bueno, no es mi tema, pero yo sí creo que es una discusión muy importante. Y yo creo que la discusión ahora mismo está desfasada porque se está viendo los subsidios de una manera de decisiones políticas, no basadas en las reales necesidades de la población y sobre un contexto de crisis económica, de problemas de corrupción y otros hechos. Entonces yo creo que los subsidios son indispensables y ahí lo que hay que agarrar es tal vez si definir entonces y mejorar el tipo de subsidio. Por ejemplo, una educación pública de buena calidad, eso es un subsidio, pero es un subsidio que totalmente toca a todos al mismo tiempo. Poco en esta mesa, pero estaba bien interesante. Les agradezco muchísimo a ustedes, de veras una mesa de lujo y gracias a ustedes también por la escucha y la paciencia. Saludos. Muchísimas gracias a todos y a todas por su atención. No queremos finalizar sin las palabras de despedida del doctor Harry Brown, director del Centro Internacional de Políticos. Las técnicas de recolección de datos de manera adecuada. Eso es lo primero, el rigor, y les invito cuando tengan el libro, las estudiantes y los estudiantes, sobre todo de ciencias sociales, que vean esa sección del libro como una especie de curso de metodología de la investigación. Lo segundo es que desde el principio, cuando se planteó el proyecto, de la mano iba la pregunta de cómo se divulgaría y se popularizarían los hallazgos. Eso es lo ideal, no siempre lo logramos. Esta vez sí se pudo hacer, porque en el CIEPS entendemos que los centros de investigaciones nos debemos a la sociedad, nos debemos a la gente. Es importante publicar en revistas académicas de alto nivel, publicar libros, eso todo es importante.